mandado hace rato, me estaba pidiendo la presidenta, la Mabel. El segundo parcial no se posterga, chicos, va a ser el día jueves, creo que es el 30, a las 7 de la noche, los dos cursos como el anterior. Entonces, hoy vamos a hacer las enfermedades por inmunodeficiencia y mañana la hipersensibilidad. Cualquier hora terminamos, así para que lean el miércoles y jueves en la noche damos examen, chicos. Entonces, van a ser 6 temas del examen, como de costumbre, 35 preguntas y ya están las notas. Por ejemplo, el quinto A creo que tienen buenas notas, por eso oh, mañana igual, ojalá saquense buenas notas que el quinto B. Y esto, chicos, entonces hoy vamos a hacer la inmunodeficiencias primarias, secundarias. Vamos a hacer una clase rápida. A ver. Ya. Entonces, cuando hablamos, chicos, de inmunodeficiencias, hemos dicho siempre que nuestro sistema inmune más siempre nos hemos ocupado que nos protege contra los microorganismos, ¿no? De virus, bacterias, hongos, todo tipo de, de microorganismos que nos atacan, chicos. Pero en la inmunodeficiencia, su nombre dice inmunodeficiencia. ¿Qué significa, chicos? Que hay fallas, hay fallas. Entonces, por ejemplo, hay fallas, por ejemplo, en la función del sistema inmunitario. También hay fallas, por ejemplo, vamos a ver más atrás, hay ausencia de elementos celulares. Por ejemplo, hemos dicho en la inmunidad innata y la adaptativa, más siempre están las células, por ejemplo, los linfocitos B y los linfocitos T. Y entonces, en algunas enfermedades va a haber también, chicos, ¿no ve? Hay ausencia de elementos bioquímicos, ¿ya? Por ejemplo, hemos hablado de algunas sustancias químicas que también vamos a tocar y ausencia de elementos moleculares. Entonces, ¿qué significa la inmunodeficiencia? Entonces, hay una disminución de nuestras defensas. ¿Por qué? Por estas fallas que estamos mencionando aquí de los 4. Hay fallas. Y entonces, si hay fallas, va a haber una alteración en el sistema inmune. Entonces, esta inmunodeficiencia se va a dividir en dos. Una inmunodeficiencia primaria y también una inmunodeficiencia secundaria. Como ven, por ejemplo, la inmunodeficiencia primaria se llama defectos intrínsecos, ¿ya? Y entonces, por ejemplo, aquí puede haber una alteración, ¿ya? Puede ser un problema genético, más problema genético, y entonces esos niños que nacen casi siempre con ese problema de, diremos, de inmunodeficiencia, con bajas ya nacen por problemas que estamos viendo aquí arriba, función, ausencia de celular, bioquímica y molecular. En cambio, en la inmunodeficiencia secundaria, toda persona, cualquier persona ya nace. Por eso aquí dice, se presenta con alguien que nació con un sistema inmune intacto. Así que esa persona ha nacido con su sistema inmune 100%, por decirlo, ¿ve? Pero el resultado de la influencia del factor de enfermedad concomitante al sistema inmune. ¿Qué es lo que pasa? En la vida, por ejemplo, estos pacientes pueden tener problemas de desnutrición, pueden tener problemas de cáncer, pueden tener problemas de VIH y SIDA, pueden tener problemas de parásitos, cualquier diremos, microorganismo, cualquier falla, y entonces le han bajado sus defensas, entonces a eso llamamos inmunodeficiencias secundarias. Entonces, cuando hablamos de inmunodeficiencias primarias, siempre, casi siempre, en todos los libros hablamos de mutaciones de genes, ¿ya? Que significa que hay alteración a nivel genética. Por eso aquí, chicos, dice, por ejemplo, la inmunodeficiencia primaria son enfermedades congénitas causadas por alteraciones cuantitativas o funcionales de distintos procesos de respuesta inmunitaria. Entonces, en la primaria hay falla, ¿ya? Ya hemos dicho de los, puede ser un problema en la función, también celular, químico y molecular. Por ejemplo, si hay una falla, si están bajos, por decir, chicos, los linfocitos B, los linfocitos T, nuestras células, por ejemplo, los sistemas de complemento, todo eso, y entonces, ¿a qué va a llevar? Estos pacientes siempre van a tener infecciones de todo tipo van a tener infecciones. Este, estos pacientes siempre van a tener problemas de autoinmunidad,
¿ya? Entonces, estos pacientes van a ser candidatos a tener problemas de autoinmunidad, como lupus, artritis. Hay algunos genes que han mutado, ¿no ve? Estos pacientes, por ejemplo, siempre van a tener problemas de tipo alérgico. Y también estos pacientes siempre van a tener problemas a nivel de las enfermedades linfoproliferativas. ¿Por qué? Porque las defensas están bajas. Por ejemplo, tenemos aquí, por ejemplo, dice A gamma globulinemia. Ya hay una alteración, por ejemplo, a nivel de los linfocitos B y entonces no forma mucha cantidad, por ejemplo, de los anticuerpos, ¿no ve? Hemos dicho el famoso Gandhi. Y entonces ya casi el año 1952, este autor, el Olden Bruton, ya diagnosticado. Ya diagnosticado, imagínense, en 1952. Por eso, quienes harán inmunología, ¿ya? Entonces tienen que dominar, por ejemplo, en esta materia, nomás en inmunología, quienes harán, por ejemplo, actualmente, tal vez más chicos, actualmente, por ejemplo, hasta el año 2025, había alrededor de 400 enfermedades de inmunodeficiencias primarias. Imagínense, harto chicos. De estos 400 enfermedades, casi siempre está el 60% se diagnostica en pediatría. El 40% podemos decir en adultos, tal vez no, ni siquiera diagnosticamos. Tal vez ese paciente mm, nos pasa, no se diagnostica. Tal vez hay algunas enfermedades entre los 400 que pueden ser que no se diagnostican en adultos. Pero en pediatría, casi la mayoría de los pediatras son los que diagnostican las inmunodeficiencias primarias, casi el 60-70%. Por ejemplo, los autores chilenos decían, por ejemplo, del 60%, ahí han clasificado todavía, pero como no tenemos mucho tiempo, chicos, ese diapositiva ya no he puesto. Por ejemplo, se sospecha. ¿En quiénes? Estamos hablando de los 60% de niños, de esos pacientes, por ejemplo, son aquellos pacientes que cada vez inician infecciones graves. Si vamos a ver guaguas que enferman con infecciones graves repetidamente, entonces hay que sospechar posiblemente hay un problema de inmunodeficiencia primaria. O algunos pacientes, por ejemplo, ya inmunodeficiencias oportunistas, inusual persistentes. Por ejemplo, son aquellos pacientes que pueden enfermar tuberculosis, son aquellos pacientes que pueden enfermar otras enfermedades porque bajan defensas. ¿Ya? Y también podemos tener, por ejemplo, otras enfermedades, por ejemplo, oportunistas, como tenemos, por ejemplo, los estafilococos, estreptococos que están en la piel. También hemos dicho, chicos, por ejemplo, en vías respiratorias, en vías digestivas, tenemos los microbiotas. Esos mismos pueden atacar, son oportunistas, atacan, chicos, ¿no ve? Y como infecciones en la piel, en fin. Y entonces sospechar que hay una inmunodeficiencia primaria. También son aquellos, por ejemplo, que hay infecciones recurrentes en que se haya descartado alteraciones anatómicas. Igual, necesidad de uso de antibióticos endovenosos repetidos. Imagínense en niños utilizar antibióticos, por ejemplo, de amplio espectro, algo pasa. No es nomás de colocar, porque hemos dicho un niño siempre nace ya casi intacto al 100%, con lo que crece, adapta el sistema inmunitario, ya llega a ser, diremos, con todo completo. Y entonces, pero si es que ese niño, imagínense, en hospitales está internado recibiendo antibióticos de amplio espectro, sospechar, algo está pasando, ¿no ve? Complicaciones con vacunas. Por ejemplo, a los mismos pediatras dicen, no, al niño no hay que vacunarlo, porque está baja sus defensas, por decir, con vacunas de BCG, porque son microorganismos vivos, puede afectar, puede despertar todavía algunos genes, porque ya hemos dicho que hay mutaciones genéticas, más de 450 genes, y de esos 450 genes hay 400 enfermedades. Actualmente, tal vez más ya hay, chicos, pero hay que tener, diremos, precaución en vacunar con BCG, polio, por ejemplo, el pentavalente, esos pacientes para varicela con las vacunas. ¿Ya? Presencia de dos órdenes autoinmunes neoplásicas. Imagínate un niño ya con tipos de enfermedad de autoinmune, un niño o niña que tenga, por ejemplo, problemas de cáncer. Hay que sospechar. Posiblemente hay fallas ya como una inmunodeficiencia primaria. Ya también hay que hacer una historia de consanguinidad historial familiar sugerente a inmunodeficiencias primarias y muertes precoces sin causa clara. Hay que investigar, chicos, porque también por eso hay historias de consanguinidad. Por eso, ah, hasta en la Biblia dice, chicos, creo que antiguamente, por ejemplo, creo que se casaban entre familiares, entre hermanos. Ahora está prohibido.
¿Por qué? Porque si es que se casarían diremos, entre consanguinidad, seguramente provocaríamos una inmunodeficiencia primaria. Por eso no está permitido. Y hay algunas religiones, algunas estas posiblemente, pero hay, ¿no ve? Compromiso de desarrollo, punto estatura, fondo estatural, psicomotor, sin causa evidente. También, chicos. Entonces, de estas inmunodeficiencias primarias y secundarias, las primarias, casi dice, por ejemplo, la Sociedad de Inmunología y también el Comité de Clasificación de Inmunodeficiencias Primarias, lo han definido 8 grandes grupos de inmunodeficiencias primarias. De estos 8 grandes grupos, ya hemos dicho que son casi 400 enfermedades. Imposible que hablemos 400, pero por lo menos algunos nombres daremos. Uno, por ejemplo, está la inmunodeficiencia combinada de células T y B. ¿Qué significa, chicos? Más adelante vamos a ver. Son algunos pacientes no llegan a madurar. Hemos dicho que el linfocito T tiene que madurar, por ejemplo, en timo y el B en la médula ósea. Ese problema ya tienen. Entonces, imagínate, si hay bajas linfocitos T, linfocitos B, casi esos niños siempre van a estar casi con problemas de infección mortales, casi no van a sobrevivir. Luego tenemos el 2, la inmunodeficiencia predominantemente de anticuerpos. Ya, por ejemplo, hay genes, hay mutaciones, ya hemos dicho, por ejemplo, que es del famoso GAN, la inmunoglobulina M, la G, la A, por ejemplo. Si hay problemas, por ejemplo, mutaciones a nivel de inmunoglobulina A, por decir, ¿no ve? La A está en la vía respiratoria, en la vía digestiva, ese paciente siempre va a estar con diarreas, va a estar siempre con problemas de infecciones. ¿Por qué? Porque hay una alteración o hay una disminución de inmunoglobulina A. El M igual, hemos dicho que está en la sangre, en fin, todo ese tipo, ya hay alteraciones de mutación a nivel del anticuerpos, ¿no ve? Ya hemos dicho, por ejemplo, que los glóbulos blancos, ya entre los glóbulos blancos, los linfocitos B, estos linfocitos B se convierten, ¿no ve? En plasmocitos, y estos plasmocitos van a empezar a formar los anticuerpos, ¿no ve? Y también cambios de su tipo, ¿no ve? Pero también hemos dicho que los linfocitos T tienen que activar, porque si los linfocitos CD4 no participan, tampoco no van a formar anticuerpos. Hemos hablado ya en los anteriores clásicos, ¿no ve? 3, tenemos otros síndromes bien definidos en la inmunodeficiencia, enfermedad de desregulación inmune, tenemos defectos de fagocitos, ya sabemos quiénes son los fagocitos, tenemos los neutrófilos, los macrófagos, puede haber una alteración, defectos de la inmunidad innata en todas las células, desórdenes autoinflamatorios y deficiencias del complemento. El complemento también, las 3 vías, hemos repetido, chicos, pero imagínense, están en las inmunodeficiencias primarias. Entre ellos tenemos, por ejemplo, la inmunodeficiencia combinada de la célula T y B, enfermedad de inmunodeficiencia combinada severa. Entonces, estos pacientes, por ejemplo, cuando tienen esta enfermedad, siempre van a tener problemas a nivel de no llegan a madurar tanto los linfocitos T y los linfocitos B. El 2 tenemos las inmunodeficiencias de predominancia de anticuerpos. ¿Qué significa, chicos? Por ejemplo, en los 400 enfermedades habla de todas las inmunoglobulinas, pero aquí estamos poniendo una deficiencia de inmunoglobulina A. Hemos dicho, por ejemplo, deben recordar, hasta preguntas de examen había, chicos, que la inmunoglobulina A se transmite, por ejemplo, por la lactancia. Otros creo que han puesto por G, por la lactancia, porque por la lactancia pasa este anticuerpo, la inmunoglobulina A. Pero si hay una deficiencia, chicos, ¿qué va a pasar? Va a haber pues diarreas, va a haber esos pacientes con virus, con bacterias, fácilmente de enfermar. Por eso, esta enfermedad de deficiencia selectiva de inmunoglobulina A, hay agabaglobulinemia ligada al cromosoma X. Son algunos pacientes que están con cromosoma X. A ese nivel hay defectos a nivel de inmunoglobulina A. También tenemos el 3, otros síndromes bien definidos de la inmunodeficiencia, por ejemplo, la ataxia. Vamos atrás, adelante. Por ejemplo, la ataxia son aquellos pacientes que no pueden caminar, tienen como sensación de mareo, es a nivel cerebral. Telangiectasias, hay unas venas dilatadas también. El síndrome de hiperinmunoglobulina E de Jordi, por ejemplo, el síndrome de Jordi es por fallas a nivel del timo.
En otras palabras, todos los que tienen hipoplasia o no llegan a formarse a nivel del timo, porque hemos dicho a nivel timo que hay, van a madurar los linfocitos T. Esa es la enfermedad. 4 tenemos enfermedades de desregulación inmune, síndrome de linfoproliferativo y deficiencia de CD24. 5 tenemos, por ejemplo, defectos de fagocitos. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a hablar de la enfermedad de granulomatosa crónica, deficiencia también de adición leucocitaria. El 6 está los defectos en la inmunidad innata. Hemos hablado de las deficiencias, por ejemplo, imagínate de los receptores tipo TOL, son 9 del NOD. Deficiencia también, por ejemplo, de esta molécula, el MD88, ¿no ve? Que el factor nuclear de cada célula para que se divida, ¿no ve? Desórdenes autoinflamatorios. Entonces, por ejemplo, puede haber una fiebre mediterránea. Hay que participar, hay aumento del factor microtumoral alfa. Y entonces también hay alteración a nivel del receptor y del sistema del complemento. Hemos dicho en el sistema del complemento son los 3 vías, pero siempre hay deficiencia, por ejemplo, ¿quién le va a inhibir al C1? Este cuadrito es muy interesante, chicos. Por ejemplo, dice, las inmunodeficiencias primarias se producen por defectos congénitos de todos tipos. Y como no va a haber tiempo, pero chicos, por ejemplo, repasen, aquí está, por ejemplo, si va a haber una alteración a nivel de la célula madre y va a haber una disquinesia reticular. A ver, un ratito, chicos, ¿dónde está? Y, ya, aquí. ¿No ve? Si va a haber una alteración a nivel de la célula madre, imagínense, va a haber la disquinesia reticular. Ese síndrome en inmunodeficiencias primarias. Por ejemplo, tenemos células progenitoras mieloides y células progenitoras linfoides. Por ejemplo, a nivel del linfoide, y entonces si hay una alteración a nivel de las células B y T, ya hablamos de una inmunodeficiencia combinada grave. Entonces, a este nivel se van a bloquear, ya, que solamente van a llegar a formar hasta células pre-B y pre-T y no van a terminar en células, por decir, maduras, tanto el B y T. A eso llamamos inmunodeficiencias combinadas. Y más abajo, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, hemos dicho que los linfocitos T van a ir al timo, diremos, a madurar. Pero como hemos dicho, esta enfermedad de Jordi, que es un problema de las cromosomas 21, ¿ya? Y también hay defectos en la formación del arco bronquial 3, 4, y entonces estos pacientes tienen apenas un poquitito de timo y entonces no va a haber buena maduración. No llegan estos linfocitos pre-T a madurar. Entonces llamamos a ese nivel, llamamos el síndrome de Jordi también. Pero también del timo, por ejemplo, no salen los linfocitos T, pero los linfocitos T, por ejemplo, hemos dicho, a nivel del retículo endoplásmico de una célula, tiene que formarse el complejo mayor de histocompatibilidad. Pero no se forma el complejo de histocompatibilidad clase 2, entonces a eso le vamos a llamar el síndrome del linfocito desnudo, ¿ya? Y también tiene que participar este linfocito, esta célula T madura, por ejemplo, en el síndrome de hipergamma-globulinemia M ligado al cromosoma X. Y también está el síndrome de Wiskov-Aldrich, más atrás vamos a ver, pero este es el esquema, diremos, para en qué parte está la falla. Por ejemplo, tenemos aquí las células B maduras, por ejemplo, no llegan a formar plasmocitos, tampoco las células de memoria. Entre ellos tenemos, por ejemplo, alteración, por ejemplo, la hipogamma-globulinemia, variable común, deficiencia selectiva de inmunoglobulina. Eso sería, diremos, en linfoide. Ahora vamos a ir al mieloide. Tenemos, por ejemplo, a nivel de los neutrófilos y monocitos, enfermedad granulomatosa crónica. ¿Qué es la enfermedad granulomatosa crónica? Hemos dicho, por ejemplo, el fagolisosoma cuando se une, ya va a liberar las especies reactivos o lisosomas para destruir. Pero en este caso no se forma. Y entonces empieza a formar los gránulos y a eso llamamos enfermedad granulomatosa crónica. Más adelante vamos a ver. Y también la deficiencia de adición de leucocitos. ¿Qué significa? Hemos dicho cuando llega un glóbulo blanco a un vaso sanguíneo, un neutrófilo por decir, ese neutrófilo tiene que haber, por ejemplo, tiene que unirse, tiene que haber una adherencia, ¿no ve? Se une una adherencia por integrinas y entonces tiene que atravesar el vaso sanguíneo para llegar al sitio de la infección. Pero como hay deficiencia en adhesión al leucocito, no hay, chicos.
A nivel del monocito, igual, hay agamaglobulinemia ligada al cromosoma X. Este es un esquemita que está casi en todas las enfermedades de inmunodeficiencia primaria. Y también ya hemos dicho que son las inmunodeficiencias primarias, también llamada congénita, la secundaria adquirida. Dice, son enfermedades causadas por respuestas inmunitarias defectuosas. Ya hemos dicho que hay falla a nivel de la función, a nivel, diremos, de bioquímica y no molecular. Los defectos en el desarrollo de las funciones del sistema inmunitario, hay fallas, dan lugar a mayor predisposición. ¿A qué van a dar? Va a haber, pues, infecciones. La reacción de infecciones latentes, como por ejemplo, puede haber los citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr, el bacilo de tuberculosis y el cáncer, por ejemplo, que controlaba el sistema inmune, entonces la vigilancia inmunitaria baja. Por lo tanto, va a haber una inmunodeficiencia, ¿no? La respuesta inmunitaria normal mantiene la infección, controla, pero no lo erradica. ¿Ya? Aquí otro dibujo tenemos, chicos, por ejemplo, dice el sistema inmunológico. Entonces, aquí a nivel puede haber fallas. Puede haber fallas a nivel, diremos, del sistema innato, ¿ya? ¿Ya? En la inmunidad innata, ya hemos dicho, a nivel de los fagocitos, a nivel del sistema del complemento, muchos más, son 400. A nivel adaptativo, hemos dicho, a nivel del anticuerpos, a nivel de los linfocitos CD8, CD4, en fin, a este nivel va a haber los 400 enfermedades. Por eso aquí dice que hay fallas. Hay fallas a nivel humoral, celular, a nivel del fagocito y a nivel del complemento. Enfermedad por una inmunodeficiencia. Tenemos, hemos dicho, por ejemplo, también la congénita primaria. ¿Ya? Más siempre la etiología se debe a problemas genéticos. Hemos dicho mutaciones genéticas. Hay mutaciones. En cambio, la secundaria, por ejemplo, está por desnutrición, por tratamiento con corticoides, con tratamiento, por ejemplo, con cobaltoterapias, quimioterapias, en fin, hasta tuberculosis, pero más es ya aquí, hemos dicho en la adquirida o en la secundaria, el paciente nace con 100% de sus problemas de defensa, ¿no ve? Así que 100% de defensa, pero en la vida ha tenido un desbalance, de ese modo las enfermedades inmunodeficiencia secundaria. En la primaria o congénita, dice, las inmunodeficiencias congénitas se deben a defectos génicos que conducen al bloqueo de maduración de funciones diferentes componentes del sistema inmunitario. Ya hemos dicho, tanto, por ejemplo, innata y adquirida. Por ejemplo, se calcula en Estados Unidos 1 por cada 500 hay un paciente con una inmunodeficiencia primaria, ¿ya? Y más siempre es problema genético, ¿ya? ¿Qué lleva? Lleva siempre a complicaciones de infecciones. Por ejemplo, casi lo mismo, este es como hemos hecho en sinapsis inmunológica, estamos viendo aquí los defectos de internalización, señalización celular. Por ejemplo, estamos viendo aquí un linfocito T, aquí un linfocito B. ¿Qué alteraciones hay? ¿Lo ve? Por ejemplo, estamos viendo aquí, puede haber una alteración, por ejemplo, a nivel del B7, CD28. Hemos dicho, por ejemplo, la coestimulación. Entonces, cuando hay coestimulación, cuando se une el B7 con CD28, ¿qué hace? Le va a activar al linfocito B. Y este linfocito B, al activarse, va a haber pues proliferación, diferenciación, en fin, para que vaya a atacar. Pero a veces hay fallas, chicos. Por ejemplo, hay fallas, hay deficiencias en JAK3, hay deficiencias en linfocitos 2 en sus receptores. Puede haber una mutación, por ejemplo, en interleucina 2, 7, 15. Puede haber un déficit, por ejemplo, hasta, por ejemplo, en cualquier parte de sinapsis inmunológica, por ejemplo, puede haber por ejemplo, una mutación a nivel del CD40 ligando, se deben recordar que forma anticuerpos, ¿no ve? Aquí, por ejemplo, cuando hay defectos, solamente puede formar la inmunoglobulina M. Imagínense todo lo que hemos hecho, aquí está resumido, ¿ya? Igual aquí hay, por ejemplo, defectos en la inmunidad celular, humoral, fagocitosis y complemento a nivel de neutrófilos, macrófagos, linfocitos T, linfocitos B, el complemento 3, que el C1Q, en fin, dibujitos, ¿ya? Esto también está en nuestro texto, chicos. Dice, por ejemplo, hay deficiencia. ¿Qué quiere decir? Hay, por ejemplo, alteración a nivel de linfocito B, linfocito T y también en la inmunidad innata. Por ejemplo, en el B, sabemos muy bien que los linfocitos B, ¿qué es? El sistema, una inmunodeficiencia humoral. Si estamos hablando de la humoral, vamos a hablar de los anticuerpos, ¿no ve? Entonces dice
los folículos y centros germinales a menudo reducidos o ausentes en los órganos linfáticos, reducción en concentración de inmunoglobulina, pues a nivel sanguínea, en fin, no hay. Entonces, si va a haber disminución de nuestros anticuerpos, de nuestras inmunoglobulinas, ¿qué va a haber? Va a haber siempre pues mayor infección de bacterias, biógenas, todos los cocos, infecciones intestinales, con diarreas, los virus, todo nos va a atacar porque hay bajo. Por ejemplo, los linfocitos T, deben recordar, chicos, los linfocitos T, por ejemplo, casi siempre controlan los virus y bacterias intracelulares. Pero si va a haber disminución, ¿qué va a haber? Pucha, nos va a atacar todo, chicos. Por ejemplo, no vamos a tener problemas de virus intracelulares, los neumocitsurins, los hongos, las bacterias, la tuberculosis, por ejemplo, que vive, vamos a avanzar a la próxima clase, casi siempre viven hasta 50 años en un macrófago pulmonar, pero si se ha bajado los linfocitos T, que ayuda a controlar, vamos a tener cáncer, linfomas, en fin, todo tipo de virus. Igual en la inmunidad innata, ¿ya? Problemas de virus y bacterias. Dice defectos en la maduración del linfocito. Estamos hablando, por ejemplo, muchas inmunodeficiencias congénitas son anomalías génicas que provocan bloqueo en la maduración. Ya hemos dicho hace rato, solamente pueden llegar a prelinfocito B, a prelinfocito T. Entonces, ¿qué va a haber? Por problemas de mutaciones genéticas no llegan a madurar. Y entonces, estos pacientes, ¿qué va a haber? Estos pacientes, imagínate, pucha, van a tener todo tipo de infecciones, casi imposible de vivir, pero seguramente hay pacientes, la ciencia va avanzando, van a mejorar. Pero no creo que se curen 100%. Algo se va a mejorar, ¿no ve? Los trastornos que se manifiestan como defectos en las ramas de linfocitos T y T, el sistema inmunitario adaptativo son inmunodeficiencias combinada grave. Entonces, cuando hay problemas en la maduración del linfocito B y linfocito T, llamamos inmunodeficiencias combinada grave, ¿ya? Diversas anomalías génicas pueden causar la inmunodeficiencia combinada grave. Están ligados al cromosoma X. Son los que están ligados al cromosoma X. Más afecta a los niños de sexo masculino. Ya casi el 99% con cromosoma X, la inmunodeficiencia combinada grave. Se debe a mutaciones más del cadena común grave. ¿No ve? La cadena común grave. Como estamos viendo aquí, esto está en nuestro texto también, ya, causada por defectos génicos. Estamos viendo aquí una célula madre, una igual, el prolinfocito T, pero a este nivel, por ejemplo, si hay una alteración, una mutación a nivel de YAD o ADA, PM, y entonces ya hay. O también podemos tener alteración a nivel de recombinación, ¿no ve? Por ejemplo, hemos dicho, hay genes, ya de, por ejemplo, genes activadores de recombinación 1, 2, y entonces solamente pueden llegar a pre-B o pre-T. Y entonces, y estos, por ejemplo, ya no llegan a ser maduros. A eso llamamos inmunodeficiencias combinadas graves, ¿no ve? Combinadas graves. Y también a nivel, por ejemplo, genes activadores de recombinasa 1, 2, a nivel de Artemis hay alteración, hay mutación. Y entonces, por lo tanto, ya no llegan a formarse como linfocitos maduros a ese nivel y entonces, si hay algunos llegan a madurar, son muy disminuidos, ¿no ve? Y también, por ejemplo, tenemos a nivel por ejemplo, a nivel del tirosina quinasa de Butrón, ya llegan solamente a prelinfocito, no llegan ni siquiera a inmaduro. A eso llamamos, hasta te hemos dicho, por ejemplo, de Bruton, en 1952 ya ha descubierto este par. Y también tenemos, por ejemplo, a nivel del CD3, deben recordar, ¿no? El CD3 con la proteína Z se unían, hacían el complejo, por ejemplo, para los linfocitos T, tanto para el CD8, CD4, pero a ese nivel hay alteración y entonces va a haber pues la inmunodeficiencias primarias, ¿no ve? Igual aquí, chicos, como están viendo, todas estas moléculas, están viendo aquí, por ejemplo, puede haber una alteración a nivel de CD40 ligando con 40, puede haber alteraciones, por ejemplo, a nivel del correceptor CD4, CD8, aquí está una célula presentadora de antígeno, aquí tenemos los linfocitos T, los receptores, las moléculas, en fin, todo lo que hemos hablado. Ocho características de inmunodeficiencia primaria causada por defectos en la maduración del linfocito. Ya hemos dicho, por ejemplo, si no llega a madurar el linfocito T y B, ¿qué va a haber? Estamos viendo una inmunodeficiencia combinada grave, pero siempre ligada al cromosoma X, ¿no ve? Y entonces hay deficiencia de función, tanto el B y el T, ¿ya? Hay mutaciones, por ejemplo, mutaciones del gen del cadena gamma común, ¿ya?
y estos no, por falta de estas cadenas hay mutaciones y entonces hay defectos de linfocitos T debido a la falta del señal de interleucina 7. Entonces, hay problemas de esta enfermedad. Tenemos también la inmunodeficiencia eh, combinada grave, autosómica recesiva, debido a deficiencias, por ejemplo, de adenosina desaminasa. Y eso igual, chicos, por ejemplo, tanto en el B ya hay una alteración y entonces va a haber deficiencia. Conduce a la acumulación de metabolitos, por ejemplo, de las purinas. Igual, autosómica recesiva con los genes, por ejemplo, el BDO, defecto, ¿ya? Y es, por ejemplo, tanto en el B y T, por ejemplo, están reducidos y entonces mutación, por ejemplo, de estos genes hay alteración, no hay una recombinación. Por ejemplo, hemos dicho hace rato, por ejemplo, no se forma a nivel de esta célula, no se forma, por ejemplo, el complejo mayor complejo clase 2. A eso llamamos el síndrome del linfocito desnudo. Este linfocito desnudo, por ejemplo, y entonces no va a haber una activación del linfocito T, ya, porque ¿cómo va a reconocer? ¿Por qué? Porque hay una mutación genética de transcripción necesaria a nivel de los genes del complejo mayor complejo clase 2. Y también ya hemos dicho hace rato, por ejemplo, tenemos el síndrome de Giorgi, ya este síndrome de Giorgi, ya hay problemas, por ejemplo, a nivel del cromosoma 21, 22, a nivel de este cromosoma, por ejemplo, hay reducción de linfocitos T, porque ya hemos dicho que no se forma el timo, o si no, hay una, diremos, hay una hipoplasia del timo, y entonces ya hemos dicho, por ejemplo, que todos los linfocitos maduran, por lo tanto, no tiene linfocitos T bien desarrollados, y también a nivel genético, por ejemplo, hay alteraciones a nivel de los bolsas bronquiales, tercero y cuarto, que lleva a una fibración. Estos pacientes, por ejemplo, tienen, seguramente van a ver en una foto, tienen, por ejemplo, problemas a nivel diremos, tienen problemas de calcio, porque tienen problemas de eh, tiroides, paratiroides, problemas faciales, en fin. Son casos clínicos, pero existen, chicos, estas enfermedades. También tenemos alteración a nivel del linfocito B, a gamma globulinemia y no llega a formarse todos los anticuerpos. También tenemos, sigue aquí, por ejemplo, hemos dicho, por ejemplo, la inmunodeficiencia combinada grave autosómica. Como dice aquí, se debe a mutación enzimática. Por ejemplo, esta enfermedad, ¿a qué se debe? Al ADA. Y entonces hay una mutación de este ADA, entonces la adenosina desaminasa se altera y entonces tenemos este inmunodeficiencia combinada grave. También tenemos el síndrome clínico más frecuente causado por un bloqueo de maduración de linfocitos B. Entonces no se forman los linfocitos B en su totalidad. Hay problemas, hay una alteración, entonces hablamos de A gamma globulinemia ligada al cromosoma X. Y también, ya hemos dicho, los defectos selectivos en la maduración del linfocito T son muy infrecuentes, entre ellos el síndrome de Giorgi. Ya, también tenemos defectos de la activación de la función del linfocito, ya, del linfocito B, por ejemplo, el síndrome de hipergamma globulinemia. Hay una alteración a nivel de los linfocitos B, solamente va a haber mayor cantidad de inmunoglobulina M ligado al cromosoma X, ¿ya? Se caracteriza por un cambio de su tipo de cadena pesada defectuosa del linfocito B, de modo que la inmunoglobulina M es el principal anticuerpo sérico, así como por una deficiencia acentuada de la inmunidad celular contra microbios intracelulares. Tenemos la inmunodeficiencia común variable, ya se caracteriza por malas respuestas a anticuerpos y infecciones, cantidades reducidas de inmunoglobulina GA y a menudo M. En otras palabras, el variable común variable, la inmunodeficiencia, es que hay, por ejemplo, no hay, diremos, no hay buena respuesta a la formación de inmunoglobulina GAM y entonces si no hay mayor cantidad siempre vamos a tener problemas de infección. Ya hemos dicho el síndrome desnudo, linfocito desnudo, no se expresa el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Ya? Las inmunodeficiencias primarias asociadas a defectos en la activación de funciones efectoras. Nos vamos a apurar, chicos, ya. Estamos viendo aquí ya todos los defectos, pueden repasar, chicos, todo lo que hemos repasado en los anteriores. Y también el síndrome de hipergamma globulina MM, ya hemos visto, deficiencia selectiva de inmunoglobulina, ya inmunodeficiencia de común variable, la linfohistiocytosis hematofagocítica. ¿Y qué es eso, chicos? Por ejemplo, los macrófagos también se lo fagocitan a los glóbulos rojos. Por eso dice ¿por qué pasa eso? Hay mutación del gen
por ejemplo, de las perforinas y otros genes necesarios para exocitosis de los gránulos de linfocitos citotóxicos y natural killer. Dice, hay alteración de la función microvecina. Los linfocitos citotóxicos y las natural killer, activación compensatoria del macrófago en controlar. Ya todo esto, chicos, tenemos todo eso entre los 400 enfermedades. Defectos de la inmunidad innata. Ya hemos dicho, por ejemplo, el sistema, en la innata está el sistema de fagocitos y también el sistema del complemento. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué es la enfermedad granulomatosa crónica? Se debe a mutaciones en genes que codifican subunidades de enzimas oxidasa. La enzima oxidasa del fagocito que cataliza la producción de especies reactivas. Entonces, deben recordar, por ejemplo, en una célula hemos dicho, ya está el fagosoma y el lisosoma, cuando se unen van a empezar a formar las especies reactivos de oxígeno, algunos lisosomas, y entonces, pero eso, ¿gracias a qué? Se produce gracias a esta enzima, a la oxidasa. Si hay disminución de oxidasa o no hay oxidasa, no hay unión, y entonces va a empezar a formarse más gránulos, y entonces llamamos enfermedad granulomatosa crónica. También hace rato hemos dicho la deficiencia de adherencia del leucocito. Se debe a mutaciones en genes que codifican las integrinas, moléculas necesarias para expresión de ligando de selectinas o moléculas de transmisión, señales activadas por los receptores para quimiosinas necesarias para activar a las integrinas. Deben recordar, chicos, por ejemplo, en un vaso sanguíneo están los endotelios. Estos endotelios, por ejemplo, tienen que tener sus quimiosinas, pero tiene que haber una adherencia. Esa adherencia, por ejemplo, ese leucocito que está circulando, diremos, en una vénula, y entonces ese tiene que pegarse, tiene que adherirse, gracias a las integrinas y las selectinas, y de ese modo atraviesa al sitio de la infección. Pero como hay alteración, hay mutaciones, no hay adherencia, y entonces no, a eso llamamos deficiencia de adherencia. Por eso aquí tenemos las enfermedades granulomatosas crónicas, deficiencia de adición de leucocito, deficiencia de adición de leucocito tipo 2, síndrome de Chidiac-Higashi y defectos señales del receptor. Aquí están todo el problema que pasa, chicos, repasen, ¿ya? Deficiencias del complemento. Deben recordar, chicos, por ejemplo, en el sistema del complemento, tenemos casi 30 clases de complemento que están en la inmunidad innata. Esto está actualmente, pero siempre diremos el complemento 3 llega una infección, se activa, chicos, ¿no ve? Y las tres vías participan. La vía clásica, la vía alternativa y también la vía de las lectinas. Pero cuando hay una infección, chicos, y entonces hay una, el sistema del complemento, hay, como ven aquí, por ejemplo, dice, la deficiencia del complemento 3 da lugar a infecciones graves, suele ser mortal. Así que sí o sí, este complemento 3 tiene que estar de todos normal. Cuando hay también deficiencia de CD2, CD4, dos componentes de vía clásica, la activación del complemento provoca mayor incidencia de infecciones bacterianas víricas como el lupus también, ya probablemente eliminación por defectos de inmunocomplejo. ¿Qué es inmunocomplejo? Es la unión de un antígeno anticuerpo que no ha podido ser eliminado por macrófagos. Estas moléculas se quedan y esos se depositan en, por ejemplo, vamos a ver eso en lupus eritematoso, en los vasos pequeños. El síndrome de Chidiac-Higashi, ¿no? Es una enfermedad inmunodeficiencia que los gránulos lisosómicos de leucocitos no funcionan con normalidad. Se cree que el defecto afecta a los fagocitos y a los linfocitos natural killer, se manifiesta con mayor predisposición a infecciones bacterianas. ¿Ya? Como verán, cuando hay alteración a nivel de los lisosomas, entonces hay esa enfermedad. Anomalías linfocíticas asociadas a otras enfermedades. Tenemos el síndrome Wisconsin-Aldrich, ¿ya? Que está, por ejemplo, el Wisconsin-Aldrich tiene eczema, hay disminución de plaquetas, hay una inmunodeficiencia. Pero ¿en quiénes se ve? En pacientes que tienen ligada al cromosoma X, ¿ya? Y también, como hemos visto. Y también la ataxia y telangiectasia, ¿ya? Por ejemplo, la ataxia es una marcha, ya por problemas en la marcha, y también malformaciones vasculares como la telangiectasia, eso se ve en inmunodeficiencia. Y aquí se debe a los defectos, por ejemplo, en la mutación de repartición del ADN. ¿Ya? Eso es en cuanto a las inmunodeficiencias. Ahora, rapidito vamos a ver, chicos, por ejemplo, tenemos las inmunodeficiencias adquiridas secundarias. Entre ellos está, por ejemplo, como estamos viendo, chicos, no vamos a ver, el número 1 a nivel de todo el mundo, el VIH está, el SIDA, ¿no ve? El VIH-SIDA.
Dice, ¿cuál es el mecanismo? Por ejemplo, pregunta de examen también era, hartos han fallado. Hemos dicho, por ejemplo, el VH o el SIDA, ¿qué célula elimina? Es el linfocito TCD4. ¿Ya? Esa era la respuesta. Seguramente han respondido. ¿Ve? También la secundaria, por ejemplo, hay una deficiencia, por ejemplo, la radiación. Todos aquellos pacientes que tienen cáncer, nuestras quimioterapias, radioterapias, reducen pues todas sus defensas porque mueren todas las células. Por eso dice reducción de precursores de todos los linfocitos en la médula ósea. También los que tienen problemas de inmunodeficiencia, por ejemplo, por el rechazo, por el injerto, igual hay eliminación. También afectación de la médula ósea, porque hay cánceres con metástasis, hay leucemias, entonces dan lugar también a problemas de inmunodeficiencia secundaria o adquirida. También la desnutrición. Yo creo que en Bolivia, como país latinoamericano más pobre es Bolivia, seguramente debemos tener esta inmunodeficiencia secundaria por problemas de desnutrición, ¿no ve? Malnutrición proteico-calórica, una alteración metabólica inhibe la maduración y la función del linfocito. Entonces, chicos, por ejemplo, si nuestros guaguas están desnutridos, nuestros pacientes, lo que dice, hay alteración, hay inhibición en maduración de los linfocitos y la función. Y también ahora todo el mundo tiene moto. Por ejemplo, antes solo sabíamos hablar, diremos, de la pérdida del vaso. A veces una caída con el maniobro de la moto lo estallan el vaso y entonces hay que hacer una esplenectomía, ¿no ve? En ese caso también no hay reducción porque es el cementerio, hemos dicho, de los globos rojos, de los fagocitos. Todo este tipo, pero más vamos a ver el VH, ¿no ve? Entonces estamos viendo aquí el VH, ya rapidito chicos, nos faltan 10 minutitos, el VH, ¿no ve? Tiene, por ejemplo, están viendo, aquí lo que se contagia más es por jeringas, por transfusión, también por materna. También hay dos tipos del VH, tipo 1, tipo 2. Vamos a ver tipo 1, el tipo 2 más está en los monos. Y también este diapositiva le hemos puesto, por ejemplo, aquí está un condón, creo que el VH, hasta ahora el VH, imagínense chicos, creo que ya es desde 2080, en Estados Unidos creo que aquí 82, ya son más de 40 años. Imagínate, estamos llegando a 45, 46 años, hasta ahora no hay un tratamiento, no hay una vacuna para hacer desaparecer este virus, ¿ya? Pero hemos dicho, por ejemplo, este virus es un retrovirus porque está con ARN y después de ARN se convierte al ADN. En Bolivia, por ejemplo, hasta 2024 teníamos 42.000 pacientes. De esos 42.000, de 15 años tenían casi 702, de 15 a 30 el 40%, hombres, mujeres también, pero 42.000. Me imagino ahora debe ser unos más, imagínense, de 2 años atrás. Estamos hablando de Potosí. En Potosí teníamos 426, ¿ya? Este es 426, seguramente ahora ya estés hasta 2019, yo creo que cuánto habrá llegado. Pero tengo los datos, por ejemplo, en Potosí tenemos hasta 2025, hasta el marzo, tenemos 987 casos. De ellos tenemos, por ejemplo, masculino 491, femenino 221, con SIDA teníamos 74, ya habrán fallecido 34, no sé cuántos estarán con SIDA. Y también está aumentando, chicos. Está aumentando en Potosí porque tenemos mucho minería posiblemente, todo el mundo, pero así está el SIDA, chicos. Antes nomás se decía que era el SIDA cuando viajaban en avión, algo ahora es normal, chicos, ¿no ve? Un paciente con SIDA puede vivir hasta los 80 años si se cuida. Si no hace tratamiento, hasta 12 años, chicos, tranquilamente viven. Por eso dice aquí, por ejemplo, aunque el SIDA se reconoció por primera vez como una entidad destinada en los años 80, siglo XX, el SIDA se debe a una infección por el VIH. No es lo mismo SIDA y el VIH, ¿no ve? El VIH es el virus, el SIDA es la enfermedad. Entonces tenemos 37.7 millones de personas que están con VIH, 70% está en África, 20% en Asia y también ya han muerto casi 36 millones con SIDA. Y cada año tenemos muertes también, casi 1 millón en todo el mundo. Imagínense en África, chicos, si en una familia están 10, el 7 tienen SIDA, chicos, medio complicado esa parte en allá, chicos. Entonces aquí dice el VIH es un retrovirus que infecta a las células del sistema inmunitario, sobre todo a linfocitos T. Pregunta de examen era,
el CD4. Otros me han puesto natural killer, otros no, en fin. Los destruye progresivamente, dice. Una partícula infecciosa del VIH consta de dos hebras del ARN dentro de una proteína central rodeado de una envoltura lipídica derivada de una célula infectada del huésped, pero que contiene proteínas víricas. Como aquí, chicos, está en nuestro texto. Aquí está un VIH, tiene dos hebras de ARN. También ahí adentro están en el, diremos, en el cápside del 17 y también del 24. Están las proteínas como transcriptasa inversa, está la proteasa y las integrasas. Los tres están, chicos. Y tiene su capa bipídica, lipídica, pero ¿cómo se une? Están viendo, tiene una glucoproteína 41-120, se une directamente, automáticamente con el correceptor CD4 del linfocito T. Y también tenemos las quimioreceptores, que más atrás vamos a ver, SCR5, SCR4, y también por esa parte se une el virus del VIH. Estos son los genes, ¿ya? Estos son los genes que, imagínate, casi 2, 4, 6, 8, 10, 12, mira. Estos genes son mutantes. Por eso no hay una vacuna. Entra un paciente, todo se multiplica, se cambia. Por todito estos genes se multiplican. Por eso está difícil de controlar al virus del VIH. Como estamos viendo, ya hemos dicho, es una partícula viral esférica de 100 a 150 nanómetros de diámetro con envoltura matriz esférica y la cápside. Todo lo que hemos visto, chicos. El ciclo vital, ¿ya? Infección de la célula, dice producción del ADN vírico y su integración en el genoma del huésped. Expresión vírico, producción de partículas víricas. El VIH infecta a las células con su glucoproteína de envoltura, el glucoproteína 120, que se une con CD4 y correceptor o quimiosinas de las células del ser humano pueden ser el CXCR4 en los linfocitos T y también el CCR5 en macrófagos. También nosotros tenemos casi mala suerte, chicos. Todos tenemos el CXCR4 y también CSR5, pero hay alguna isla, hay una población, por ejemplo, no tienen el CSR5 ni CXCR4 ni CSR5. Por eso, esos pacientes no pueden contagiarse. Dice que se pueden salvar de contagio. Aquí estamos viendo el ciclo vital, estamos viendo aquí un virus. Este virus están viendo cómo se va a unir con el linfocito CD4. ¿Cómo se va a unir con CD4? Ya hemos dicho con el correceptor CD4. Y también el correceptor, ya hemos dicho el CXCR4, CCR5. Así con las quimiosinas. De ahí va a entrar al interior de la célula, ya, de la célula del linfocito T. Y este linfocito T, como ya tenía en su hebra, ¿no ve? En su genoma, el ARN. Este ARN del VIH se va, por ejemplo, gracias al transcriptasa inversa, se va a convertir en ADN. Y este ADN ya se multiplican en millones, también van a entrar gracias por integrasa al interior del núcleo y se va a unir con el ADN de las células normales del CD4. De esa manera se unen y también se van a transcribir en ARN ya por la activación de transcripción del VH, ya se cortan y entonces van a ir diremos, al citoplasma. Del citoplasma van a llevar una parte y se van a volver los nuevos viriones, ¿no ves? Los nuevos VH. De ese modo pasa de una célula CD4 a otra célula. ¿Ya? Pero primeramente, por ejemplo, si una persona se ha contagiado y entonces, primero, pues nuestros citotóxicos, nuestros macrófagos, no se lo defienden todavía. Porque deben recordar, todavía hemos dicho, ¿no ve? Le hemos puesto un capitán, por decir, o como general, ¿no ve? Por ejemplo, en Mercado Uni, cuando hay un ratero, entonces el CD4 solamente observa. Dice, bueno, vengan, aquí hay rateros, maten, maten, así. Y entonces, pero este virus del VIH es tan poderoso, a los comandantes lo liquida. Por eso tenemos todo tipo de enfermedades. Hasta ahora no pueden controlar, no hay, solamente hay medicamentos antibacteriales, antivirales, pero no pueden erradicar. El SIDA, dice, se desarrolla a lo largo de muchos años a medida que el VIH latente se activa, ¿no ve? Entonces hay producción del virus, por relaciones sexuales, por agujas, en fin, por virus, pero siempre ataca al CD4.
Como estamos viendo aquí, patogenia, mira, la primera infección se está uniéndose con CD4, va al ganglio linfático, aquí las células dendritas, macrófagos, todos defienden todavía, ¿ya? Y en el ganglio linfático puede estar, por eso hay ganglios infartados, viremias, se dividen, pero hay un tiempo también de latencia, puede estar esa latencia años, ya se te hemos dicho, hasta 12 años sin tratamiento, una persona puede vivir. Luego baja las defensas, a eso llamamos SIDA. Y entonces, ¿qué es SIDA? Cuando ya disminuye el CD24 por culpa del virus, ¿no ve? Y entonces ya también pueden morir otras células también, ¿no ve? Como estamos viendo aquí, el curso clínico, casi hasta 6 meses hay la primera infección, por eso no se pueden detectar, apenas hay fiebre, en fin, el síndrome el síndrome agudo del VIH, diseminación amplia, siembras, pero puede durar, mira, hasta 10 o 12 años. Después puede morir. Pero actualmente ahora ya hay tratamiento, están controlando, chicos, ¿no ve? En las manifestaciones clínicas, todo tipo tenemos, chicos, ya no tenemos tiempito, pero puede atacar, chicos, mira, la enfermedad oportunistas, y entonces como bajan las defensas, puede atacar al ojo, como los citomegalovirus, al cerebro, toxoplasmosis, los meningitis, a la boca, los cándidas, los hongos, en la piel igual, los herpes, en los genitales, intestinos, todo, chicos, ¿ya? Y para terminar, chicos, actualmente este es el tratamiento, chicos, ya, el tratamiento para el VIH, pero actualmente no hay vacuna, se ha trabajado queriendo participar con con glucoproteína 120, ¿ya? Bueno, chicos, entonces mañana vamos a avanzar la hipersensibilidad, hasta ahí sería el examen. Si hay alguna pregunta, chicos. Hola, chicos. Hola, Vladimir, tal vez. Milka, Emily.